organizado el diálogo Conoce las raíces de Nuevo León, que nos va a impartir a continuación David Canales Martínez, escritor e historiador. David Canales, tú te has dedicado al estudio de la cultura norestense desde los primeros pobladores y has contribuido a brindar ese valor histórico y social a los pueblos de la región, porque en el noreste también hay cultura, también hay historia, no en el centro ni en el sur, y nosotros tenemos que saber cuáles, ¿no? Para saber con qué nos identificamos, qué nos representa. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de platicar acerca de esto que es la cultura norestense, que nos apasiona mucho. Muy significativo porque estamos aquí en la casa de don Manuel Barragán. Bueno, aquí estamos. Dentro de las cosas que hemos hecho con promover la cultura norestense, es un taller de historia. Y la idea es que podamos presentar ese taller aquí mismo en el Centro Civitas a partir del 23 de marzo, a esta hora, todos los jueves, son 16 sesiones. Ya tenemos 9 generaciones que han tomado este taller y se los quiero presentar aquí un poquito. Y cuando hablamos de la historia de la intervención contra Estados Unidos, los niños héroes y el castillo de Chapultepec, que sí tuvo que ver, pero pues bueno, también nosotros aquí tuvimos que ver. Luego viene la intervención francesa, también llegaron Maximiliano y la batalla de Puebla y todo lo que vimos nosotros allá. Pero aquí también tuvimos a los franceses, más de 2 años. Es más, nosotros fuimos la capital del país por algunos meses, cuando estuvo Benito Juárez aquí. Cuando Benito Juárez corre a Vidaurri, ¿no? Y esas cosas pues no las vamos a apreciar si no las conocemos, ¿no? Y así nos podemos ir más adelante con muchas cosas, pero bueno, este taller que hemos manejado nosotros tiene, como les decía, 16 sesiones. Y entonces lo que hice fue dividir esta parte de la historia, lo que hemos vivido nosotros, en 16 capítulos. Estamos trabajando en un libro de texto para este taller. Es que les quise preparar una firminita para cada uno, pero bueno, esta es la parte de los chichimecas y cómo nos poblamos nosotros. Luego tenemos lo que les comentaba, el capítulo 2, estas 800 personas salen en una comitiva mandada por el rey porque ya dominaban la parte del Caribe, y ya había entrado Hernán Cortés a México, ¿no? Pero seguían teniendo problemas con el norte de América. Y eso es muy importante porque todo el tiempo, hasta estos 300 años, para la corona española era una competencia, que no se platica mucho de eso, con Holanda, Inglaterra y Francia y Portugal, ¿verdad? Luego la clase 3, hablamos de la Nueva Vizcaya. Esto es muy importante porque nosotros hablamos de la Nueva España, pero la Nueva España fue desmenuzándose en un principio para luego después ya juntarse en un solo virrey. Primero la Nueva España y la Nueva Galicia, toda la zona del occidente, pasando lo que ahora es Michoacán. Luego se hace la Nueva Vizcaya, un esfuerzo por crecer hacia el norte, y encuentran plata, Zacatecas, Mazapil, Nombre de Dios y Durango. Y esa plata les da para pelearse contra los chichimecas y decir, pues de aquí somos, y encuentran una civilización. De ahí la idea de después hacer el nuevo Reino de León, ¿no? Luego la clase 4, ahora sí, don Luis de Carvajal y de la Cueva. Desarrollo de la Nueva Vizcaya con el oro y la plata de estas minas de acá del centro de México, abrió para que decir, oye, si esa plata la mandamos a Tampico en vez de bajarla a la Ciudad de México y Veracruz. La Ciudad de México en ese entonces era casi tan importante como una de las 4 ciudades más importantes del mundo, ¿no? Así, entonces dice Luis de Carvajal, apoyado por el virrey de ese entonces, un muy buen virrey, Martín Enríquez de Almanza, dice, oye, pues conecta esas minas con Tampico y de Tampico ya lo mandamos y sale más barato, ¿no?
pues se avienta Luis de Carvajal por Tampico directo hacia Zacatecas, cruzando todas las sierras, y llega a Mazapil, y de Mazapil le dicen, hombre, ¿para qué andas cruzando allá? Hay un Abra. Entonces se va hasta lo que ahora es Saltillo, y de Saltillo pasa por Los Chorros, y luego la Cuesta del Muerto, y llega a los Ojos de Agua de Santa Lucía, y dice, pues qué fregón. Luego hay 3 capitanes que eran parte de la Nueva Vizcaya, y luego se sumaron al proyecto de Luis Carvajal de la Cueva, cuando Luis Carvajal de la Cueva los conoce en Mazapil, y luego sobrevivieron después de la muerte de Luis Carvajal de la Cueva, y estos son Alberto del Canto, Diego de Montemayor y Gaspar Castaño. De hecho, Diego de Montemayor, cuando muere Luis Carvajal de la Cueva, se despobla todos los esfuerzos y se van a Saltillo los sobrevivientes. Y esos sobrevivientes, años después, se suman 12 familias y vienen y forman la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Luego se muere también Diego de Montemayor padre, Diego de Montemayor hijo, y tenemos el capítulo 6, donde el virrey en turno dice, oye, ¿qué hago con esta zona? Ya le intentamos con Luis Carvajal de la Cueva y nosotros mismos lo matamos. Intentamos con Diego de Montemayor y se murió. Entonces hay un minero, Agustín de Zavala, que le iba muy bien ahí en Zacatecas, y le dice, oye, pues no seas malo, encárgate tú. Ese Agustín de Zavala tenía un hijo estudiando en Salamanca, y Agustín, después de 10 años de estar tratando de mantener el nuevo reino de León, le dice, oye, pues ve con el rey, en ese entonces ya era Felipe IV, y que te dé la capitulación que le habían dado a Luis Carvajal de la Cueva. Va y se lo dan. Entonces viene Martín de Zavala como capitán general y gobernador del nuevo reino de León, con mucha lana y con mucho apoyo de su papá y con mucha cultura. Pues le fue mal, ¿no? Y se murió como casi todos los gobernadores de Nuevo León, se murió pobre. El resto de la colonia, hacer una tierra de guerra viva. Nosotros seguíamos peleándonos con los chichimecas, y no nada más con ellos, porque ya los ingleses, las 13 colonias inglesas, ya habían corrido a los comanches y a los apaches, entonces esos venían hacia acá, hacia abajo. Nuestra frontera, muy importante, era con Francia, hasta que Estados Unidos compra la Luisiana. Pero nosotros, nuestra frontera era con Francia. Tenemos la parte de la Florida y el Caribe, y la Nueva España, pues era desde todavía más arriba, desde la frontera con Canadá. O sea, el estado de Washington era Nueva España. Teníamos como frontera a los franceses, porque los franceses hicieron muy bien su chamba, hicieron su terreno en lo que conocemos como la Luisiana. Luego está la Alta California, Nuevo México y Texas. No existían Arizona, no existía Colorado y todos esos, porque eran parte, luego dividieron estos estados, ¿no? Y esa es la clase 7. Y luego tenemos la clase 8 de la independencia, ¿verdad? Pero la independencia, no sé si hay otro país en el mundo que celebre la independencia cuando un cura gritó en una iglesia, porque nuestra independencia realmente es en 1824, cuando hacemos una constitución. Nos constituimos como un país, ¿eh? Ahí ya somos un país. No cuando alguien ahí grita en una iglesia, pues no éramos país, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso. Y hay un proceso anterior, porque el padre Mier hace un sermón en 1794 en donde trata de despertar al pueblo para no depender de los españoles. El grito de Dolores viene después. Luego viene... acá también hablamos de las profecías del padre Mier, porque el padre Mier es el primer diputado por Nuevo León en el Congreso que se hace para hacer la Constitución de 1824, ¿no? Bueno, luego el padre Mier dice, no podemos dejar de ser centralistas porque no estamos listos, no somos, o sea, queríamos poner la Constitución como los americanos, y los americanos tuvieron otra historia. Las 13 colonias eran independientes una de la otra antes de independizarse. Nosotros aquí
pues había caciques en diferentes lados, no éramos ni siquiera parejos de una provincia a otra. Y dice, si hacemos eso, va a venir una potencia extranjera y nos va a quitar territorio. Por eso se llama la profecía del Padre Mier, porque años después llegan los americanos y nos quitan la mitad de nuestro territorio. Tenemos Santiago Vidaurri, sumamente importante. Don Santiago le tocó aprovechar que después de que los americanos nos quitan la mitad de nuestro territorio, me preguntan por qué no se llevaron todo el territorio. Ya veían venir, de hecho hay muchos senadores americanos que no estaban de acuerdo con la invasión norteamericana. Ya veían venir el problema que tenían las 13 colonias con el resto de la expansión, sobre todo con la parte de los esclavos. Entonces hace la guerra civil en Estados Unidos y Santiago Vidaurri dice, pues de aquí somos, ¿no? Y las casas comerciales se hacen muy grandes. Nosotros nos enfocamos mucho en la industrialización de México, pero primero fuimos antes de fundidora y antes de cervecería, nosotros tuvimos fábricas de hilados. Antes de los hilados teníamos nosotros molinos para trigo y fábricas de piloncillo, ¿no? Y así se fue desarrollando esto. Y Santiago Vidaurri, sumamente importante. No se le da el crédito, por ejemplo, tuvimos nosotros la guerra de Reforma, que luego orilló a la guerra contra los Estados Unidos, contra Francia, la guerra de Reforma, liberales contra conservadores, ¿no? 3 años perdidos, tirados a la basura para un país que apenas estaba en ciernes. Y los conservadores pierden y se van a Europa y convencen a Maximiliano de que se venga para acá, y entonces luego sigue, o sea, la guerra contra Estados Unidos, la guerra de Reforma y luego la guerra contra los franceses, ¿no? Y los generales más importantes de la guerra de Reforma y la guerra contra los franceses fueron formados por Santiago Vidaurri y el general Suazo, ¿no? Luego tenemos, llegan los franceses y la bronca que se nos viene. Juárez otra vez vuelve a ser itinerante y le gustó Monterrey. Siempre pregunto yo, ¿por qué Juárez no se fue a Veracruz, como la vez anterior? ¿O por qué no se fue a Oaxaca, de donde él era? ¿Por qué se viene acá a Monterrey? Luego, de Juárez regresa con la República restaurada en 1867, cuando ya corremos a Maximiliano. ¿Quién recibe la espada de Maximiliano? El general Escobedo, nacido en Galeana, Nuevo León. No Porfirio Díaz. Estaban los dos en parte del ejército de Juárez, pero el que recibe la espada, al que se le rinde Maximiliano es a Escobedo. ¿Quién había ganado la batalla de Puebla? Zaragoza, no Porfirio Díaz. Porfirio Díaz gana la tercera batalla, hubo 3 batallas, pero entonces la parte del porfiriato, donde también ya Porfirio Díaz entiende que es muy importante acá al noreste y nos manda a don Bernardo Reyes. Llega como general y se hace gobernador, pero bueno, Bernardo Reyes hace muchísimas cosas importantes. Nosotros en el porfiriato, los gobernadores eran empleados de Porfirio Díaz, ¿no? Y hay muchas historias de gobernadores caciques que hicieron mucho daño. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos a Bernardo Reyes. Otra vez, nada democrático, muy enérgico. Si le preguntan a las familias que perdieron sus antepasados, sus vidas por andar en contra de Bernardo Reyes, pues van a decir que era un mendigo. Pero él nos enriqueció, él hacía muchas cosas buenas por la región. Muchas gracias.